Poco extensa. Eh, Vamos a iniciar. Bueno, bienvenidos a esta clase número 4 y hoy vamos a trabajar entonces la lección número 4. Voy a compartirles pantalla para poder ver el material que vamos a trabajar hoy y de esta manera hacerlo más práctico. ¿Lo pueden ver bien? Sí, perfecto, doctor Sí. Parra. Bien, Sí, bueno. perfecto. Ok, vamos a trabajar entonces Oh. el rey en la tierra. Uno de los aspectos importantes de esta clase, aunque haya muchas posturas teológicas acerca del reino de Dios, como he enfatizado en las clases anteriores, lo que sí es importante es establecer que Dios es el rey, que el Señor es el rey y que va a reinar y que reina. Ahora, ¿por qué viene el rey? ¿Cuáles son sus dos propósitos? Y vamos a usar un poco la Biblia para, no son muchas citas bíblicas, pero vamos a usar algunas para ayudarnos a comprender mejor lo que estamos estudiando. Entonces, el primera entre los dos propósitos por las cuales el Señor Jesucristo viene, el primero lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3 versículo 8. Y si alguno de ustedes lo tiene, está bien. Y si no, yo lo leo acá. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, aquí tenemos entonces una primera definición del para qué vino el Señor Jesucristo. Obviamente que también encontramos otra en Lucas, por ejemplo, cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso nos define a nosotros cuál es la razón por la que Cristo viene a la tierra. Pero en el sentido del reino de Dios, esta es bien importante, que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, este texto nos deja ver dos cosas: la esencia de la venida de Cristo y que el enemigo, el diablo, pues ha hecho sus obras y el Señor ha venido para destruirlas. Ustedes pueden ayudarme buscando Mateo 1:21 para comprender otro propósito. Y si alguno de ustedes lo tiene, lo puede leer. Mateo 1:21. Por favor, cualquiera que lo tenga lo puede leer. Vamos a usar bastante la Biblia hoy en esta clase. Y dará a luz un hijo. Sí, Ok, ¿me escuchan? sí, adelante. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Entonces ya tenemos dos razones de peso por las cuales el Señor Jesucristo vino a esta tierra: para deshacer las obras del diablo y para librar a su pueblo de sus pecados. El autor dice que lo escribe como para redimir a la gente del dominio de las tinieblas, pues indudablemente que son otras formas de decirlo. Lo que dice Mateo, que el Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, al entender entonces estas dos razones y la que Lucas dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros podemos trabajar entonces este cuadro del rey en la tierra en tres etapas. El rey en la tierra en tres etapas. La primera es el rey prometido, la segunda es el rey proclamado y la tercera es el rey preparado. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas citas bíblicas, pero mantengan su Biblia abierta en Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 38. Es una lectura larga, pero solamente leamos un par de textos. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David,
y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Si ustedes leen, por favor, el versículo número 31, Pastor Felipe, si puede leer el 31 y el 32 y 33, por favor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy bien. Entonces aquí podemos ver un destello. Bueno, no sé cuál es la experiencia de ustedes como pastores y líderes. En lo personal, quizás no le había prestado mucha atención a esta parte de la teología del reino de Dios, porque siempre miramos a Jesús como Salvador. Es decir, bueno, en mi caso, siempre el enfoque fue de Jesús como Salvador. Pero es interesante ver esta otra dimensión de Jesús como Rey. Él tenía tres oficios: sacerdote, rey y profeta. Y ver a Jesús como rey es importante porque lo podemos ver con una visión escatológica desde que vino hasta el final de los tiempos. Entonces el Señor salva y de eso no tenemos ninguna duda, pero lo que quiero decirles es que también es muy importante que nos abramos al campo de ver al Señor como rey. Creo que en otro comentario inicial les dije que los romanos no tenían problema con los judíos o con Jesús, con los cristianos, cuando ellos decían que Jesús era el Salvador. Para ellos ese no era un problema. El problema para los romanos con los judíos, en el caso de los judíos cristianos, era cuando ellos decían que Jesús era su Señor, porque ellos no podían tener otro Señor que no fuese el César. Entonces, Jesús como Salvador no tuvo problema, realmente, mayormente, pero Jesús como rey sí tuvo muchos problemas, porque no podían haber dos reyes. Y Herodes, eso fue lo que a Herodes lo movió cuando le dijeron que iban a ser el rey de los judíos. Entonces, en el rey prometido hay bastantes evidencias. Tenemos Lucas, tenemos en Mateo 1:18, el ángel aparece a José en sueño. En Lucas 2 del 1 al 7 encontramos el nacimiento de Jesús. Luego en Lucas 2 del 18 al 17 fue revelado a los pastores que están cuidando las ovejas en el campo. En Lucas 2, 22 al 24, Jesús es presentado en el templo. Y en Lucas 2, 25 al 38, Simeón y Ana reconocen a Jesús como el Mesías. Esta es como la etapa inicial de Jesús, como la etapa preparatoria de él. Ahora vamos a mirarlo, Jesús como el rey proclamado. Entonces ahora vamos a mirar a Mateo. Por supuesto es larga la lectura. Mateo 2 del 1 al 12 nos hace un recuento de los magos. Mateo 2 del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén, en los días del rey Herodes, vinieron de Oriente unos magos y dijeron, la pregunta que quiero que ustedes miren es donde ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa es la pregunta que consterna al mundo en ese momento. ¿Dónde está el rey? Y Herodes no puede soportar esa pregunta porque y es lógico, ¿cómo es que hay otro rey? Luego, en Mateo 2 del 13 al 15, Herodes da la orden que deben morir todos los niños varones y el ángel le aparece a José y le dice que huya a Egipto y que regrese de allí cuando el Señor le ordene que vaya, que regrese de ese lugar. Y en Mateo 2 del 19 al 23, si ustedes lo tienen allí, pueden leer por favor el versículo 19 al 23. Cualquiera, Pastor Felipe o Patti, si lo puede leer. Pastor Felipe, turn off tu micrófono. Disculpe. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo,
levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Muy bien. Entonces estamos ahora en la segunda etapa, que es el rey proclamado. Bueno, tanto Mateo, mayormente Mateo, procura siempre como escritor resaltar cómo cada paso que Jesús da va siendo como un cumplimiento exacto de una profecía del Antiguo Testamento. Mateo es uno de los escritores que se asegura de eso, se asegura de eso. Es interesante que Nazaret era un pueblo pequeño, muy insignificante, y por eso se dice, ¿podrá salir algo bueno de allí? Porque realmente no era un pueblo nada reconocido, pequeño e insignificante. Después de eso, Jesús visita el templo, la familia regresa. Jesús visita el templo a los 12 años, que lo pueden encontrar en Lucas 2, 41 al 50. Y hay un periodo que va desde de los años de silencio, que consideramos que es desde los 12 años hasta los 30, donde el único texto que nos sirve de referencia es el que dice Lucas cuando narra este episodio. Lucas lo dice de esta manera. Lucas 2, 51 al 52. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esa palabra o esa expresión, sujeto a ellos, es una expresión judía que indicaba normalmente lo que era la educación de los padres hacia los hijos judíos. En el contexto judío, el hijo varón casi siempre era por regla, y creo que todavía aún lo es, que el hijo varón tenía que aprender el oficio del padre. Era parte de la ley. Y normalmente un hijo varón puede ser que se casara antes, pero se consideraba un hijo varón judío que podía llevar negocios abiertamente cuando cumplía los 30 años. Por eso cuando Jesús cumple los 30 años y es bautizado, se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, a él lo oí o en el que tengo complacencia. Lo que se entiende es que a los 30 años el padre llevaba al hijo varón al mercado donde estaban los comerciantes y podía decirle, bueno, este es mi hijo. Ustedes pueden hacer negocios con él como si hicieran conmigo. En otras palabras, esa era la etapa donde se cerraba como la etapa de la crianza del hijo. Y de los 30 para arriba ya el hijo comenzaba a hacer negocios solo. Y por eso Jesús no empieza el ministerio antes de los 30, sino justo a los 30, cuando se considera que un hombre judío es cabal, es capaz de enfrentar los negocios de la vida. Y pues de los 12 años hasta los 30, Jesús pasó trabajando con su padre, haciendo el trabajo de carpintero, que en griego es tectón. Era una especie de especialista que trabajaba la madera y trabajaba la piedra. Era un experto en cantería. Jesús sabía muy bien lo que era hacer esas piedras de molino, y por eso él usó aquella vez que dijo, es mejor que se pongan una piedra esa y se lancen al mar a que hagan tropezar a uno muy pequeñito, porque una piedra esa para moverla tenían que ser varias personas, varios hombres, muchos hombres, pero una piedra muy pesada. Y Jesús trabajaba esa piedra. Entonces en ese tiempo de 12 a 30 años es el periodo en que está siendo formado por su padre biológico. Y luego tenemos la tercera etapa, que es el reino o el rey preparado. Y aquí es el bautismo de Jesús. Y por eso digo que Mateo es uno de los escritores que busca siempre contrastar el cumplimiento profético. Entonces, hace una alusión al Salmo 2, que en el Salmo 2, si ustedes lo ven muy rápido, es un anticipo, es una profecía de Jesús
El Salmo 2, en uno de sus textos, de versículo 7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, el- en la tercera etapa, se entiende que es la tercera etapa cuando Jesús es bautizado. Lo que quiere decir que está en la etapa de poder entrar, si lo habláramos en términos seculares, en la etapa de entrar en los negocios. Ya a los 12 años estaba en los negocios de su padre, pero a esta etapa de los 30 ya él puede hacer los negocios solo. Entonces, cuando él se dedica al ministerio, ya sin su familia. No es que Jesús despreció a su familia, ni nada por el estilo, sino que era normal que un hombre después de los 30 años ya podía valerse por sí solo. Ya emprendía sus negocios solo. Y en esta etapa también tenemos la tentación de Jesús. Eso es muy interesante. Y la otra parte importante es que Jesús es guiado por el Espíritu y también sale por el poder del Espíritu. ¿Por qué esta etapa es importante? Porque Jesús es prometido, Jesús es proclamado, pero Jesús también pasó una etapa de preparación para ejercer el ministerio. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Bien. Hay mucho más que hablar, pero avanzaré un poco. Ahora, en el rey preparado, ustedes saben ya que Jesús fue tentado y en esa tentación, indudablemente que Jesús es probado. Hay varios autores, por ejemplo, este que estamos estudiando lo presenta de esta manera. Hay otros autores que presentan otra forma de tentación. Una de esas que a mí me parece muy importante es que Jesús fue tentado en su identidad. Cuando el Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios. Entonces una primera tentación fue la identidad. Pero también otra manera de ver la tentación de Jesús tiene que ver con lo que el mundo ofrece. El autor que estudiamos nos presenta que la tentación de Jesús también tiene tres dimensiones y que las tres dimensiones son los tres pecados mortales que habla primera de Juan 2:16, que son la lujuria de los deseos de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida. Que los tres pecados en los cuales Jesús es sometido tienen que ver precisamente con esas tres tentaciones. Y la última tentación del Salmo 91, si lo pueden buscar, por favor, Salmo 91, que es cuando Satanás está buscando que Jesús lo adore, la última tentación. Y el Satanás cita el Salmo 91. Ustedes pueden ver que él le citó el versículo 11 y versículo 12 a Jesús. Le dijo, lánzate porque, porque está escrito que mandará a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, para que te guarden tus caminos. Pero, como dice el autor, Satanás no miró con lupa el 13. Y el 13 dice, porque sobre el león y el aspi pisarás y hollarás el cachorro del león y el dragón. Es una profecía que apunta a la que hemos estudiado bastante en esta clase, que es Génesis 3:15. Es decir, Satanás es experto, y eso es importante, en citarnos como la parte que nos hace dudar, pero le va a huir aquella parte donde sabe que está escrito que nosotros podremos vencerlo en la cabeza. Si él se asegura de que nosotros le creamos, lo que él nos lanza nos tiene en sus manos. Pero Jesús también usó la palabra de Dios y le recordó, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás y no tentarás a Jehová tu Dios. Y le pudo haber recordado, recuerda que yo puedo pisar el león y pisaré a la serpiente y aún al cachorro del león y al dragón. Entonces, esa es un aspecto importante que a nosotros nos debe ir dando luz para lo que tiene que ver con el reino de Cristo. Bueno, el primer Adán fracasó, lo sabemos nosotros por lo que dice el libro de Romanos, pero Jesús sale victorioso. Ahora, hay tres aspectos acá, o quisiera animarlos a ustedes. Personalmente estoy tratando de revisar más esto porque es interesante.
Los evangelios contienen 124 referencias al reino. Y la palabra que Jesús más usó fue Padre. Y Mateo presenta a Jesús principalmente como rey. ¿Por qué? Porque Mateo es escrito a los judíos, Marco a los romanos, Lucas a los gentiles y Juan a los griegos, a la iglesia universal. Y para Jesús es muy importante hacerle saber a los judíos que Jesús es rey. Por eso la genealogía que Mateo presenta de Jesús es distinta a la de Lucas. Si ustedes ven Mateo capítulo 1, ustedes encuentran una genealogía interesantísima, porque Mateo, si ustedes precisan esas dos genealogías, cuando Mateo está escribiendo la genealogía de Jesús, él tiene que probarle a los judíos que Jesús es legal porque viene de David, que es el rey. Y por eso la genealogía de Mateo comienza con libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La razón es esa. Mateo está, decimos nosotros en el lenguaje coloquial, empecinado, pues está determinado a probarle a los judíos que Jesucristo es el rey, que tiene un linaje real y que por lo tanto tiene todas las credenciales legales para ser declarado rey. Y por eso él se va genealogía por genealogía hasta mostrarles que Jesucristo tiene todos los credenciales legales para ser un rey. Lucas no, porque Lucas no tiene ese interés. Lucas le está escribiendo más a griegos y ellos no tienen problema con eso. Ellos tienen problemas más bien como Juan, que escribe a la Iglesia Universal, a los griegos. Lucas escribe a los gentiles y los romanos no tenían tanto problema ya con eso de las genealogías. Los judíos sí. Entonces hay tres aspectos aquí del ministerio de Jesús, o tres etapas que vamos a mirarlas. Y vamos a mirarlas como la primera etapa es el ministerio inaugurado y son referencias bíblicas donde el Señor comienza el ministerio. Por ejemplo, en Mateo 3, del 1 al 4. Es interesante acá porque acá es el anticipo del ministerio de Cristo y lo hace Juan. Dice Mateo 3:2. ¿Puede leerlo, Yesenia y Philip, por favor? Mateo 3:2. Filiberto, Yesenia, se lo pueden leer. Mateo 3:2. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios está cerca. Bueno, sí, esa es una versión. ¿Qué versión es esa? NTV, lenguaje actual. Palabra de Dios para todos. Lo va a leer Reina Valera, pastor. Sí, por favor. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues Muy este bien. es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto. Sí. Y si ustedes revisan acá en las concordancias que presenta la Reina Valera, le da una referencia a Daniel 2:44, que ha sido un texto que hemos usado antes. Juan está anticipando la venida del reino y en la Reina Valera se usa el lenguaje se ha acercado, está por llegar, ya llegó, ya el reino está, lo que falta es la manifestación. Igual Marcos 1, del 1 al 15, también nos presenta una visual del reino de Dios. Marcos 1, del 1 al 15. Es la predicación de Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara el camino, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y, y Juan entonces está preparando el camino del Señor. Es la anticipación de lo que va a ser la presencia del Señor. ¿Qué ocurre en esta etapa? Ocurre el bautismo por Juan, obviamente. Ocurre también la tentación, los primeros milagros, la predicación del reino de Dios,
el reino prometido y profetizado y presente. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Jesús lo dijo en Juan 3, dijo que si no naciera de nuevo, no pudiera, no le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le repitió, y el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, esta como visión bíblica del reino de Dios, es importante que nosotros podamos mirarla como Jesús la estaba presentando. Y luego, el segundo año de Jesús es el año del ministerio. En este año, ¿me puede ayudar a leer, Jesse, tú ahora, por favor, lo que está en pantalla? Año de ministerio, el segundo año del ministerio de Jesús. Jesús ilustra las leyes del reino, la naturaleza del reino, el poder del reino. ¿Cómo lo hacía? Predicando, enseñando, declarando, demostrando señales y milagros. El reino en acción. Durante este periodo Jesús sana enfermos, expulsa demonios y libera a los oprimidos. El reino no solo se enseña, se demuestra. Principios del reino. Fidelidad y obediencia. La fidelidad trae promoción espiritual. La verdadera justicia viene de Cristo. No basta la religión externa. El reino y la oración. Padre nuestro. El reino está conectado con la voluntad de Dios. La oración es el primer ejercicio del reino. Muy bien, puede continuar. Buscar primero el reino. Colocar el señorío de Dios sobre toda la vida. Dios suplirá nuestras necesidades. El reino debe ser nuestra prioridad. Verdaderos ciudadanos del reino. No basta decir Señor, Señor. El reino pertenece a quienes obedecen verdaderamente. El reino avanza con fuerza. Mateo 11:12. El reino está avanzando. Desafía las tinieblas y el statu quo. Produce oposición y persecución. El reino y la guerra espiritual. Lucas 11, versículos del 14 al 22. Jesús demuestra autoridad, expulsa demonios, vence el reino de Satanás y libera a los cautivos. El reino es para nosotros. Lucas 12:32. No temas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Buena palabra eso para nosotros. Dos palabras que quisiera dejar de eso con ustedes. Una es la de Mateo 11, 11 y 12. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Cómo Jesús dimensiona el ministerio que nos ha encomendado a nosotros? Al compararlo con el ministerio de Juan el Bautista, cuando él mismo había dicho, o él dijo, que no había otro mayor que Juan el Bautista que se hubiese levantado como él, un ministerio tan corto, tan poderoso, tan extraordinario. Pero el versículo 12 de Mateo 11:12, si lo pueden ver en su Biblia, esta es una palabra para nosotros hoy. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Otra traducción de esa palabra es valientes. Los valientes son los que lo conquistan, lo desarrollan, lo llevan a cabo. Y luego Lucas 12:32 es otra palabra muy alentadora y muy fuerte para nosotros, para los seguidores del Señor. Pueden buscarla, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, Adelante, Pati. no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bueno, una palabra muy confortante para sus seguidores que estaban en ese momento siendo preparados para lo que vendría. Y Jesús usó esa expresión, no temáis manada pequeña.
Es como un lenguaje muy popular de Jesús, como para decirle, no teman mi tribu, no tengan temor mi equipo, mi gente cercana, porque a nuestro Padre ha estado complacido con darles el reino. Entonces a nosotros se nos ha sido dada esa bendición, esa riqueza, el reino de Dios. Jesús usó muchas formas para hablar del reino de Dios, sobre todo en Mateo. Mateo es un escritor muy completo, judío. Lucas es un investigador, Juan es más un teólogo y Marcos es alguien que copia los sermones de Pedro. Pero Mateo, como es judío, escribe y se tomó la tarea, es el evangelio que más parábolas cuenta de Jesús. Entonces allí tenemos, Pastor Felipe, si las puede leer, las que están allí en la pantalla. La parábola del sembrador, presente. La parábola del trigo y la cizaña, presente y futuro. La parábola del grano de mostaza, presente y futuro, entre paréntesis, énfasis en el presente. La parábola de la levadura, presente y futuro, con énfasis en el presente. La parábola del tesoro escondido, opuesto a la perla invaluable, tiempo presente. La parábola de la perla inestimable, presente. Y la parábola de la red, futuro. Este cuadro que está a continuación, que ustedes lo tienen allí, o les puede quedar este cuadro maravilloso. Jesús, el Evangelio no es solamente presente, aunque para los judíos el tiempo es un eterno presente. Para nosotros somos muy dados a dos tiempos. El, lo occidental, mayormente que el oriental. Nuestra cultura es dada a dos tiempos, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Por alguna razón nosotros no aprendimos o no hemos aprendido en nuestras culturas el tiempo presente. Para el judío, ellos aprendieron a trabajar que Dios es un eterno presente. Entonces, por eso han resurgido tantos modismos hoy día y tantas filosofías que buscan llevar al hombre otra vez a que valoricen el presente. Pero no hay tanta necesidad de hacer eso porque la Biblia nos enseña mucho de ello. De hecho, algunos judíos como Abraham Heschel, quizás es uno de los rabinos más extraordinarios que escribió sobre el Sabbat, Abraham Heschel. Y una de las cosas que decía Abraham Heschel es que el Sabbat es, es un tiempo presente continuo. Nosotros deberíamos siempre deleitarnos en la presencia del Señor constantemente. No, no como que el Evangelio es, y esto quizás nos ha hecho un poco daño a nosotros, pensar que el Evangelio es algo que vamos a disfrutar en el futuro. Y eso es cierto, pero también es cierto que es algo que comenzamos a disfrutar una vez que recibimos a Cristo como el Rey de nuestras vidas. Entonces la teología, Pati, ¿tenías alguna pregunta? La, la, No, 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 ok, no, la teología occidental, el énfasis mucho en el pasado, la culpa, y mucho en el futuro, la ansiedad por lo que va a pasar. En la cultura judía o en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, y Jesús como judío, él le enseña a disfrutar el presente. Ustedes se afanan, dijo él, como los otros que no tienen esperanza y siempre están en una constante ansiedad y preocupados por lo que van a comer y van a vivir. Y Salomón, con toda la belleza que tuvo, no se vistió mejor que los lirios del campo. Entonces, es una teología, Jesús desarrolló una teología del presente muy, muy tremenda, muy poderosa, muy poderosa. Ahora, este cuadro que ustedes tienen aquí, eh, lo que quería mostrarle con esto es la parábola, que son muchas. Jesús es el experto en la parábola, son muchas. El tiempo para el que se enseña el mensaje,
los malentendidos que se le han dado a esa parábola o cómo la interpretaron en el momento en que fue dicha. Algunos la interpretaron como solamente para ese momento desde la perspectiva política, por ejemplo, Judas. Creemos que Judas hizo una interpretación del reino de Dios errónea porque él consideraba, y no solamente Judas, Juan el Bautista en la cárcel le manda a preguntar a Jesús si él es el Cristo que debía venir o esperaban a otro, porque todos tenían la idea de que Jesús iba a ser el rey. Y cuando hablamos de rey era como Herodes. Entonces acá hay cuatro cosas importantes. La parábola, para qué tiempo está dada, los malentendidos de la parábola, la verdad que realmente tenía esa parábola y la aplicación. Por ejemplo, la parábola del gran precio es una parábola presente. Y lo malo entendido era que el reino sería fácil y seguro. Si Jesús es el hijo de David, fue prometido que sería el que estaría en el trono para siempre, entonces con que él llegue de la orden, pues todo va a estar resuelto. Pero la verdad es que el reino exige entrega y riesgo. Y seguir a Cristo requiere un compromiso total. No hay un camino fácil para esto. Entonces ese cuadro es para que ustedes puedan ver cómo Jesús enseñó usando este método tan, no quiero usar la palabra revolucionario, tan transformador, revelador e iluminador para mostrar grandes verdades a través de experiencias comunes y corrientes para ellos. Y vamos a mirar esta parte que también es muy importante, las 8 llaves del reino, que es interesante. Y aquí hay un buen sermón que ustedes puedan predicar adaptándolo con la postura teológica que ustedes creen y enseñan. Jesús se enfocó mucho en esto, la ley de la conservación. Si eres fiel en usar lo que se te dará más. Pero si no eres fiel en usar lo que se te ha dado, te será quitado. Eso es un poco, eso reventaba el oído de los judíos y de los escribas y los fariseos. ¿Cómo es posible que eso pase? Pero Jesús fue claro, dijo, si ustedes usan lo que se le ha dado, se le va a dar más. Si el poquito talento que tiene, lo que Dios le ha dado, pero usen eso, se le va a dar más. Por eso Jesús elogió a cada uno de los que le dio talento, al que le dio 10, al que le dio 5 y al que le dio 2. Los elogió de manera muy tremenda. Pero al que le dio uno le dijo, bueno, usted no hizo nada con eso, lo que hizo fue enterrarlo, así que vamos a dárselo al que tiene más. Y eso suena muy chocante. Para nosotros como líderes y pastores eso suena chocante. Pero eso es una verdad irrefutable del liderazgo y del reino de Dios, que hay que enseñarlo. Que las personas debemos como cristianos usar lo que Dios nos ha dado, el talento que Dios nos ha dado. Porque de repente nos damos cuenta y lo está usando otra persona porque, bueno, nos lo quitaron porque no lo usamos. No lo usamos. Así que pastores y líderes, lo que Dios les dijo que ustedes son capaces, háganlo. Eh, Pastor Felipe, por favor, puede leer la ley de la reciprocidad. Lo que sea que tengas lo que sea que tengas, volverá a ti con un aumento. La bendición y la maldición se basan en esto. La ayuda extranjera es algo bueno. Lucas 6, Sí, etcétera. sí. Adelante, siga, pastor. ¿Dónde? ¿Dónde? La ley de la grandeza. Ajá, la ley de la grandeza, promoción. El camino hacia la grandeza, la promoción o el éxito es convertirse en un servidor de los demás. El camino hacia arriba es hacia abajo. Ponchado. Sí. Bueno, hay una teología del dominio muy tremenda en esto que les he hablado a ustedes hoy, muy, muy fuerte en Latinoamérica, muy fuerte. Ya. Y aquí en Estados Unidos también, en algunos grupos religiosos, tremendamente fuerte. Eh, Tanto la ley de la reciprocidad como la ley de la grandeza o la ley de la promoción se ha vendido más desde el punto de vista del éxito, del logro, y entre más éxito y más logro,
más alto estamos y menos alcanzables somos para la gente. Charles Swindoll tiene un pensamiento que lo recoge de otro autor que me gusta mucho, que dice que algo así lo parafraseo, que lo que asciende es adoración, lo que uno hace como horizontal es gracia, pero lo que desciende realmente es servicio. Entonces, esa es la postura de Jesús. El camino de la promoción es el servicio. Por eso, por eso luchaba tanto con sus discípulos, sobre todo con Juan y ellos, porque los llamó inclusive hijo del trueno, porque Jesús no le ponía sobrenombre a la gente por ponerle, sino que el nombre que le colocaba era describiendo la personalidad. Porque hay una teología hoy sobre la promoción muy fuerte. Mi oración es que ninguno de ustedes caiga en eso, que siempre vuelvan otra vez a la toalla y al servicio, siempre, no importa el nivel en que lleguen arriba. Jesús lo enseñó mucho y lo describió muy bien en Juan, creo que capítulo 3. Patti, ¿puedes leer la ley de la perseverancia, por favor? Dice, la persistencia implacable frente a las dificultades a menudo es la clave para obtener el carácter y la fe necesarios para alcanzar la meta, para lograr la meta. Creo que nadie mejor que Jesús para enseñarnos esa gran lección. Hebreos 12:1 o 12:2 nos dice que él, por el gozo que tenía delante, por la meta que tenía delante, él sufrió lo oprobio y él perseveró hasta el final. El Señor nos dio el ejemplo de la perseverancia y esa es una ley del reino. Es decir, pastores o líderes, cuando vemos el reino de Dios, no lo veamos solamente como un aspecto polémico acerca de los eventos futuros o una mala praxis de esta teología. Veámoslo desde esta perspectiva de cómo el Señor nos enseñó a ser perseverantes, el servicio, la reciprocidad. Cuando damos, entonces nosotros recibimos. Y cuando usamos lo que Dios nos ha dado, pues se transforma en una grandeza para nosotros, una bendición para nosotros. Philly, por favor, la 5, Jesse la 6, Pastor Felipe la 7 y Patty la 8. La ley de la fe. Los milagros son resultado de ver de antemano lo que Dios quiere hacer y hablar palabras de fe para llevarlas a la realidad. La ley del acuerdo. El acuerdo es el método por el cual llegamos a la unidad. La unidad es el canal el canal del poder de Dios. La ley de la autoridad. A fin de moverse en la autoridad de Dios y estar bajo su bendición, uno debe estar en una relación apropiada con las autoridades terrenales. Dios desea que su pueblo ejerza su autoridad en la tierra. La ley de la responsabilidad. Con el aumento de la bendición, la revelación y la prosperidad, viene una mayor responsabilidad, que si se maneja adecuadamente es la clave para la recompensa futura. Si no se maneja adecuadamente es la clave para las futuras pérdidas. Amén. Bueno, queridos, si hubo un tema que Jesús fue enfático, fue la fe. Nadie lo supera en eso. Y nos enseñó a nosotros la fe. Nos enseñó también algo que una vez habían dos físicos, matemáticos, brillantes. Esto lo narra el autor del libro El poder de una mente positiva. Dice que habían dos científicos que estaban estudiando muchas cosas y estudiando los milagros del Señor. Y ellos entonces se dijeron el uno al otro, bueno, si Jesús enseñó esto debe ser verdad. Vamos a ponernos a orar por esto y esto que estamos orando. Entonces descubrieron una gran verdad en la Biblia y dijeron, bueno, pero la Biblia dice que si dos o tres se ponen de acuerdo. Entonces
le dijo uno al otro, bueno, estamos orando por algo, pero todavía no estamos de acuerdo bien los dos en lo que realmente queremos. Así que lo primero que vamos a hacer como científicos es ponernos de acuerdo por lo que vamos a orar. Y el autor comenta que estos dos científicos, solamente con ese ejercicio, descubrieron que había un poder enorme cuando dos personas se colocaban de acuerdo. Si dos o tres personas se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese principio tan sencillo es muy poderoso, ponernos de acuerdo. Y Jesús lo enseñó. Jesús dijo que cuando le dijeron que él echaba a los demonios era por Belcebú, él dijo, no, bueno, Satanás no puede echar sus propios demonios porque si él va a batallar contra su propia casa estando dividida, está él perdido. Y yo creo que como líderes, uno de los principios poderosos del reino de Dios es trabajar en acuerdos en nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio y con el liderazgo. Una de las derrotas más grandes de un pastor y de un líder es cuando en su equipo hay desacuerdos. Y hay desacuerdos que se pueden dirimir, que se pueden conversar, pero hay algunos desacuerdos que se vuelven tan letales que se vuelven un bloqueo para la oración. ¿Han leído ustedes, hablando de los hombres, el apóstol Pedro dice, es mejor que ustedes estén bien con sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo? En otras palabras, tienen que haber acuerdo. Y luego la autoridad es otro aspecto importantísimo del reino de Dios. El reino de Dios no avanza. Una de las leyes más poderosas de la autoridad espiritual, Watchman Nee lo habla muy bien en el libro Autoridad Espiritual, es entender que estamos bajo autoridad. Estamos bajo autoridad. Y cualquiera sea la autoridad, sean padres, pastores o líderes, estamos bajo autoridad. Autoridad institucional, legal, militar, política, estamos bajo autoridad. Y la ley de la responsabilidad, en la medida que más prosperamos, crecemos, también con eso crece nuestra responsabilidad. Y si la manejamos con sabiduría y prudencia, pues nos va a ir bien en lo que hacemos. Bueno, voy a dejar hasta aquí. De aquí en adelante, ustedes, hay más material, pero lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Todo lo que sigue acá es el año de cómo Jesús desarrolló el ministerio, cómo avanzó con el ministerio y hasta el final. Lo voy a dejar hasta aquí. Jesús, bueno, yo creo que para ustedes, como para mí, Jesús debe ser el modelo en todos los sentidos. Hay otro autor brasilero que se llama, creo que Augusto Con, que hizo un estudio, él es psiquiatra, e hizo un estudio acerca de la inteligencia de Jesús. Y una de las cosas que llega a la conclusión él es que se sorprende de ver la grandeza, la magnitud de la inteligencia de Jesús, la sabiduría. Y yo creo que el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino para enseñarnos cómo vivir. La verdad es esa, la verdadera verdad es esa. Porque el pueblo de Israel el pueblo de Israel, hermano, es una novela muy grande que nunca termina. Es una historia para llorar y para reír y para, yo no sé si deprimirme a veces o inspirarme. Hay domingos que me inspiro con la vida de David y al otro domingo me deprimo porque veo a alguien con el corazón de Dios y cometiendo tantas cosas, que es una novela. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, a mí personalmente, una de las cosas que más me revela es la forma de vivir. Nos enseñó a vivir en un reino distinto a esto de lo que estamos rodeados. Nos enseñó cómo tratar a las personas, cómo tratar a Dios. Uno de los ejemplos que más me impresiona de Jesús es cómo él trataba al Padre. El Padre y yo uno somos. Yo no hago nada si no lo hablo con mi Padre. Todo lo que mi Padre me dice es lo que yo le enseño a ustedes. Y Jesús tenía un estilo de vivir tremendo. Entonces, esto es el reino de Dios. Es aprender a vivir como Jesús vivió. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios no es ni comida, ni bebida, sino es gozo, paz y justicia. Esos tres elementos tienen que estar en la vida del creyente. Y el reino de Dios no es como algo que vamos a buscar afuera, como algo futuro. Sí, hay una dimensión futura, pero el reino de Dios es poder vivir en la dimensión que estamos hoy día, en una vida, como dice Miqueas, ¿qué pide el Señor de ti? Bueno, que practique la misericordia, que aplique la justicia y que andes en rectitud con el Señor. Entonces, en palabras cortas, esto es el reino de Dios, vivir como Jesús vivió.
un eterno presente, disfrutando la relación con el Señor. Amén. Bueno, pastores, que Dios los bendiga grandemente. Espero que esto les ayude, les anime a enamorarse del Señor, a ser fieles a Él y fieles a su palabra y a tener la confianza de que ya ustedes están viviendo y disfrutando el reino de Dios. Termino con este texto bíblico que estaba leyendo Romano, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con las bendiciones que han de venir. Esa es una dimensión del reino de Dios. Lo que va a venir, vendrá, pero ya nosotros tenemos la anticipación del reino de Dios. Podemos disfrutarlo. Podemos disfrutarlo. Que mañana cuando usted vaya a orar y diga, venga tu reino, usted pueda sentir, experimentar en la oración, en la lectura bíblica, que está en un lugar santo y sagrado porque está viviendo en el reino de Dios. Amén. Bueno, ¿qué le parece si oramos? Pastor Felipe nos guía en esta oración final y podemos orar por todos los estudiantes para que terminen la carrera bien con la ayuda del Señor. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este inmenso privilegio del cual no éramos dignos de hacernos parte de tu reino, Señor. Gracias por tu humildad de haber dejado tu trono para venir a rescatarnos. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, gracias. Gracias. Señor, que el tiempo que nos resta en esta tierra podamos demostrarte de verdad todo nuestro agradecimiento por quien tú eres y por lo que has hecho con nosotros y por habernos hecho parte de este inmenso privilegio, Señor. Qué bueno eres, Padre amado. Te adoramos esta noche y te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre amado, por revelarnos estas cosas a nosotros, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias. Bendiga a mis hermanos, mis compañeros. Dios eterno, sea propicio a las necesidades de cada uno de ellos. Ayúdelos en todo, Padre, porque alejados de ti nada podemos hacer. Necesitamos cada día de tu fuerza, de tu dirección, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu favor, de tu gracia. Muchas gracias por nuestros profesores, por la vida del doctor Parra, Señor. Síguelo usando poderosamente para tu gloria. Señor, gracias por este regalo que nos da la Universidad Magna. Gracias por la profesora Rebeca y por todos los que hacen posible que nosotros estemos enriqueciendo lo que tú ya has puesto en nuestras manos, Padre amado. A ti damos toda gloria, Señor. Tú eres el autor de todas estas maravillas y todas estas bendiciones, papá. Te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, que puedan hacer todas sus tareas a tiempo y nos vemos la próxima semana grabado y en 15 días volvemos a tener nuestra clase número 6. Bendiciones. Dios los bendiga. Estén bien, que Bendiciones. descansen, que Dios los bendiga. Gracias. Amén. A todos.